hay que decirlo como es, ¿no? Leí al maestro Luis Guillermo Hernández en su cuenta de X, antes Twitter, hacer referencia a estos artículos, a estas supuestas investigaciones que se comenzaron a publicar contra la exdirectora de el CONACYT o de la CONACYT. Y empezó duro la campaña. ¿Qué tino tiene el maestro Luis Guillermo Hernández para advertir una campaña eh, que le pusieron Nepo Baby del Bienestar, la hija de la profesora Álvarez Buya, y le ponen por ahí sorpresa, su mamá rata, así, así, robó 57,5 millones de pesos al CONACYT y se vinieron con todo contra una mujer científica, investigadora, profesora, Premio Nacional de Ciencias 2017, una mujer a la que admiramos profundamente, humanista, mujer de izquierda, luchadora social, quien ha tenido que salir a dar la cara ante esto que, pues, en tiempos de las fake news y de la infodemia, ha tomado fuerza. Sacó un comunicado que le voy a leer. Dice: al pueblo de México, respecto al asedio mediático que desde hace un par de semanas se ha desatado en mi contra y que de forma ruin e infundada ha alcanzado también a mi familia, me permito exponer lo siguiente. Así escribe la respetada Marilena Álvarez Buya. Hoy, como nunca, los mecanismos para la fiscalización del gasto público en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal obedecen al interés supremo del pueblo de que exista un ejercicio eficiente, correcto y transparente de los recursos. Bajo este principio, todos los entes que participan en la función pública están sujetos a la verificación y pulcritud en el ejercicio del gasto. Quienes encabezamos en algún momento honrosas encomiendas estamos moral y legalmente obligados a atenderlas. Sin embargo, este ejercicio fue capturado por algunos medios que bajo títulos insidiosos han tergiversado acciones de rutina orientada a un adecuado manejo del gasto público con el fin de cumplir venganzas de quienes hicieron de la ciencia un botín de redes de poder. Incluso la vileza ha escalado a tal grado que pretenden manipular hechos con suposiciones que han causado un daño moral irreparable para mí y mi familia. El proceso de extinción de los 91 fideicomisos del entonces Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, que por instrucción de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ahora es la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, no solo fue exitoso, sino también eficiente y con apego a la normativa aplicable. Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien eliminó todo un andamiaje dedicado a proteger negocios privados en detrimento del interés público, se extinguieron 187 fideicomisos, de los cuales 91 correspondían al entonces CONACYT. Este ejercicio implicó una transformación profunda, ardua y compleja del sistema de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación de México, que logró transitar de un modelo neoliberal a uno de bienestar, desarticulando instrumentos diseñados para favorecer intereses creados que aún hoy defienden que regrese un régimen corrupto y de privilegios. Las irregularidades, y lo entrecomilla, a las que se refieren más de una veintena de notas informativas publicadas en los últimos días a modo sincronizado, fueron identificadas oportunamente por el órgano interno de control del entonces CONACYT, por la propia Auditoría Superior de la Federación en relación con el uso de recursos de uno de los fideicomisos, escribe la maestra. Aunque existen versiones periodísticas disímiles que manejan cifras manipuladas para desorbitar un supuesto daño al erario, la mayoría alude a un contrato de servicios con una empresa por 52 millones de pesos, respecto del cual la Auditoría Superior de la Federación determinó un procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatoria por 25 millones, ya que la empresa implicada no presentó entregables administrativos de manera adecuada, a pesar de que la Unidad de Administración y Finanzas pagó las facturas correspondientes. Es pertinente precisar que el PRAS
es un instrumento dirigido a personas o a representantes de empresas específicas y a partir de este se sustentan las denuncias correspondientes, por lo que es claro que quienes tuvieron a la vista los documentos con los que arguyen notas calumniosas también saben de facto que no figuro en ellos. El trabajo sí se realizó y el recurso provino de la cuenta pública. Además, nuestra unidad de asuntos jurídicos y el órgano interno de control realizaron observaciones a la licitación en cuestión y el área responsable determinó proceder con la terminación anticipada del contrato. Esta situación implicó la remoción de servidores públicos de la unidad responsable, así como la apertura de los procedimientos conducentes en el marco de las auditorías correspondientes. Por parte del CONACYT siempre se actuó con empeño para evitar o detectar cualquier desaseo administrativo o mal uso de recursos y a su vez deslindar responsabilidades para no generar impunidad ni complicidades. A partir de ese momento indiqué que el seguimiento, auditorías y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación lo asumiera la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, auditó a la empresa prestadora del servicio y el CONACYT trabajó con esmero, siempre de la mano de las autoridades fiscalizadoras para solventar las observaciones e identificar faltantes. En congruencia con la lucha de la Cuarta Transformación contra la corrupción, estoy totalmente de acuerdo en que las autoridades competentes realicen las investigaciones que correspondan y deslinden las responsabilidades que pudieran presentarse. Las agresiones mediáticas en contra de mi familia no solo son infundadas, sino también calumniosas y dañinas para nuestro quehacer profesional. El actuar de estos medios reaccionarios no es sorpresivo, pues son los mismos que atacaron sistemáticamente y con discursos de odio el combate a la corrupción y el derecho humano a la ciencia, siempre acompañados de granjas de bots que incluso han sido utilizados para realizar amenazas directas a mi integridad física. Qué peligroso. Cierra la doctora Marilena Álvarez Buya, ex titular del CONACYT. Mis bienes y patrimonio han sido públicos durante mi paso por la administración pública y mis ingresos son producto de un trabajo honesto, transparente y apegado a la legalidad, resultado de una trayectoria académica honrosa. Enfrentar los intereses creados en la ciencia y en la academia que durante años usufructuaron al CONACYT sin una observancia rigurosa que evidenciara sus excesos y dispendios de manera ilegítima o fuera de norma, han tenido un costo muy alto. La existencia y operación de estos instrumentos de simulación nunca fue eficiente ni pulcra en el manejo de recursos públicos. De haberlo sido, no se habrían recuperado 21.800 millones de pesos, de los cuales 7.651 correspondían a proyectos insolventes y más de 14.000 millones a recursos pasivos en los fideicomisos extintos al principio de mi gestión. Solo en este contexto se explica el encono en contra de mi persona y el interés de mancillar mi nombre, el cual defenderé con rectitud y mediante los mecanismos necesarios, colaborando con las autoridades que así lo requieran. Al pueblo de México le reitero que solo el pueblo puede salvar al pueblo y mis principios dentro y fuera de la administración pública siguen intactos. No robar, no mentir y nunca traicionar al pueblo. Así firma la doctora, a quien agradezco mucho que nos acompañe en este espacio libre como el viento. Doctora, pues de entrada, nuestra solidaridad y pues vaya caso, ¿no? No se le menciona a usted, pero ya me la están tildando, perdón por la expresión, pero así lo están manejando en redes sociales con muy mala entraña, de rata. Doctora, le mando un abrazo, ¿cómo está? Pues muchas gracias por esta conversación, un abrazo de regreso. Y además todo esto en medio de la tragedia que vive nuestra población en varios estados de la República frente a las caudalosas lluvias y toda la atención que se está dedicando a esta tragedia, pérdidas de vidas, en fin, muestra a la derecha como lo que son, totalmente, una vileza, además con campañas burdas, en fin, aquí estamos. Doctora, ¿quién está detrás de todo esto? Bueno, pues yo no me lo explico porque además casi en estas dos notas de Milenio, que son las que han desatado de manera sincronizada decenas de otras notas más, insisten en la pulcritud de la gestión de todos los años del CONACYT, antes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo creo quienes ostentaban el poder y sobre todo tenían acceso a los privilegios, al manejo dispendioso
y que a veces podrían pues envolver legalmente, pero siempre ilegítimo, de estos multimillonarios recursos que se transferían al CONACYT y que luego se derivaban a estos fideicomisos y de ahí de manera ya opaca, poco eficiente, poco pertinente para lo que es el desarrollo tan necesario de las humanidades, las ciencias y las tecnologías en México. Me imagino que es porque casi que lo están firmando en cómo están hechas las narrativas de estas notas, son pues estos grupos de poder económico y político que, bueno, permearon en el neoliberalismo todas, pues, universidades, todas las redes, todos los ámbitos del quehacer humanístico, científico, tecnológico y de innovación. Veo que esta nota que se publica en Milenio ya ha sido retomada hasta por el periódico El País Sí, y creo que lo más difícil es que ya metieron también en esto a tu familia, doctora, a tu hija. Eh, Cuéntanos sí. tu sentir y tus opiniones acerca de esto que hace unos días la presidenta, al responder a uno de mis planteamientos, decía, es que publican una mentira y después se retoma en otros medios como si fuera verdad. Básicamente es este modus operandi pues de esta mafia de la pluma. Efectivamente, ¿no? Lo que decía también nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, o sea, repetir una mentira muchas veces luego aparenta ser la verdad. Pero yo tengo una convicción, y eso no quiere decir que no nos defendamos, que nos salgamos sobre todo a hablar y a publicar información que verdaderamente ayude a informar pues a quien nos debemos, que es el pueblo de México. Entonces, sí, o sea, estas campañas de manera muy vil, muy mezquina, muy malintencionada, no solamente atacan a mi persona, atacan a mi familia, porque como me mencionaba mi hermano, que es un investigador renombradísimo en Estados Unidos, pues a él también le llegan estas noticias, y pues tenemos un apellido que es bastante a toda honra, bastante singular, porque nos honra una ascendencia pues también de lucha social y de congruencia y de principios. Mi padre decía, la ciencia, el científico, cuando es honesta y no se subsume a intereses privados, a intereses políticos, siempre está a favor de las causas justas. Mi hermano también científico, en fin, y también, aunque mi hija, bueno, ya es mayor de edad y ella me ha dicho, que pues cuando pues no hay nada que deber, no hay nada que temer y que las flechas llegan cerca pero que no atraviesan y que ella siempre como artista que es devolver a flores a la sociedad. Entonces, pues yo tomo sus palabras para decir que estos ataques, pues a pesar de que sí implican un daño moral, sobre todo para pues una madre preocupada por siempre el bienestar de los hijos, es realmente pues nefasto, tremendo, que se pongan a decir mentiras, que hagan acusaciones totalmente infundadas, falsas, insinuando que esos recursos que por cierto, como dice mi carta, pues ahora se vigilan, se cuidan para que realmente lleguen a beneficiar al pueblo y quienes pues ocupamos honrosas o fuimos nombrados, designados en mi caso, directora general de CONACYT, por nada menos que uno de los mejores presidentes de la historia, no solamente de México, sino del mundo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, obviamente, estamos moral y legalmente obligados a atenderlas. Sin embargo, este ejercicio fue capturado, como dice mi carta, por medios que bajo títulos muy insidiosos, pues han tergiversado acciones que van dirigidas a esto, a cuidar el recurso público y con las cuales estuvimos no solamente de acuerdo, sino fomentamos a implicar que hubo daño al erario, pero además que hubo robo, por eso el apelativo de rata, ¿no? Todo mi respeto para las ratitas, por cierto, este,
y que ese dinero luego se transfirió de manera ilegítima, nada menos que a una joven artista generosa, que con toda humildad, además, porque ella es una gente muy humilde, y aunque ella me ha pedido que yo no la defienda, que ella y su arte se defienden solos, y aquí lo digo, y por eso no quiero profundizar, pues está haciendo su trabajo creativo y está generando belleza en colaboración con otros artistas mexicanos, belleza que perdura y que es el arte y que pues que sana nuestras sociedades y que sirve de puente para hacer una comunicación pacífica, amorosa, inspirada en los mejores valores y en la belleza de la creación artística, lo convierten en algo totalmente desvirtuado. Digo, afortunadamente citan ahí una entrevista que le hicieron, que la gente puede leer y verán que pues está totalmente pues malversada, en fin. Entonces es terrible esto que pasa y los muestra como lo que son, ¿no? O sea, desalmados, desesperados, porque a un año del segundo piso de la transformación, con una presidenta, la primera presidenta mujer y científica, que está continuando políticas importantísimas del gobierno del presidente López Obrador, totalmente comprometida con las luchas del pueblo, que ella misma se forjó dentro de las universidades en las luchas estudiantiles a favor de la gratuidad, y que es una de las cosas por las cuales luchamos desde CONACYT, no más privatización de la ciencia, y ella pues defiende y enarbola estos principios y además no solamente solidifica, sino profundiza las transformaciones estructurales para lo que dio, por ejemplo, origen a la primera ley de humanidades, ciencias y tecnologías, y también en materia de innovación, y además pues da ejemplos de iniciativas congruentes con este enfoque de cuidar el recurso del pueblo para que regrese al pueblo, aumentando inclusive, en fin, todo esto que estamos viendo, pues a un año pues se desesperan, y también veo estas respuestas muy dañinas, muy dolosas, muy falsarias, pero que surgen de esta desesperación de no poder retrogradar los cambios estructurales tan profundos y tan importantes para el bienestar de nuestro pueblo que Sí. iniciaron el 1 de diciembre del 2018. Veo a Arturo Ángel, quien firma precisamente esta nota en Milenio, doctora, muy interesado en darle vuelo a su supuesta investigación en redes sociales. Dice: gestión de Álvarez Buy en CONACYT dejó más de 400 millones sin aclarar, revelan auditorías federales. Hay una lluvia de irregularidades que van desde pagos ilegales, compras con sobreprecios, hasta servicios inexistentes. Y esperó a que usted contestara con el comunicado que he leído, la carta que he leído al pueblo de México, y dice Arturo Ángel, el reportero: confirma la ex titular de CONACYT la existencia de irregularidades en su gestión. Dice que se atendieron, que hubo terminación de un contrato y remoción de servidores públicos. Lo cierto es que la Auditoría Superior de la Federación ya presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Eh, ¿A usted le han mencionado algo? ¿Le ha llegado algún, no sé, servicio, alguna Notificación, no, notificación? La no. palabra que estaba buscando. No, 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 no me ha llegado ninguna notificación. Y sí, como decía, son muy tramposos, son muy hábiles para envolver en palabras que toman, que aparentemente pueden ser tomadas de la realidad, para torcer la verdad y en los hechos difundir calumnias. Este ejercicio, como decía yo, obligado y cada vez más minucioso, gracias a la Cuarta Transformación, de cuidado de los recursos públicos para que no se desvíen a intereses particulares o intereses de otra índole, que son además, pues gracias al excelente trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, o de ahora lo que era antes la Secretaría de la Función Pública y ahora la Secretaría del Buen Gobierno, acciones de rutina orientadas a eso, a
que se lleve un adecuado manejo del gasto público con el fin de cumplir con los mandatos pues, que tenemos las personas que estamos en la Administración Pública Federal. Lo que hacen es han capturado este ejercicio para generar estas notas con titulares pues muy perversos, diría yo, para querer demostrar que, pues en pocas palabras, yo me robé recursos públicos para beneficio personal. Nada más alejado de la verdad. Yo me rijo por los principios de la Cuarta Transformación siempre, desde antes de participar en la Administración Pública Federal, y así seguiré toda mi vida. No robar, no mentir y nunca traicionar al pueblo de México. Sí tengo entendido que hay una denuncia, que es lo que sigue de uno de estos procedimientos PRAS que se llaman, que cito en mi ¿Contra usted? procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatoria. Y como este periodista bien sabe, si es que lo tiene en sus manos, estos procedimientos van dirigidos desde que se hacen las auditorías a personas, servidores públicas o representantes de empresas específicas. Y él bien sabe que yo no estoy ahí mencionada de ninguna, no figuro en ellos, ¿no? ¿Cuáles serán las consecuencias de esto? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Que estos PRAS no queden ahí suspendidos en la nada, sino que se siga el trabajo que se debe de hacer para evitar la impunidad, con lo cual yo estoy pues completamente de acuerdo, en congruencia con la lucha de la Cuarta Transformación contra la corrupción. Estoy totalmente de acuerdo en que Claro. las autoridades competentes realicen las investigaciones que correspondan y deslinden las responsabilidades que pudieran presentarse. Y como lo digo con toda claridad en mi carta, yo, como todo servidor, toda servidora pública, estoy moral y legalmente obligada a atender cualquier cuestión que me sea requerida por parte de cualquier Claro. autoridad, ¿no? Pero en este caso Doctora, particular, sí, adelante. sí, dos cosas, perdóneme por interrumpirla, dos cosas, porque usted creo que fue ayer que publica qué intereses están detrás de este ataque burdo y vil, no solo a mi persona y mi familia, sino a una gestión íntegra. Usted pregunta, ¿no? Y responde el reportero Arturo Ángel, que por cierto está siempre y estará siempre comprometido en su honor y ética por acusaciones que tiene en su contra. Dice, contexto: tanto las observaciones por malos manejos superiores a los 400 millones de pesos, así como la denuncia en Fiscalía General de la República contra la gestión de Marilena Álvarez Bulla en CONACYT, que revelamos en Milenio y Así las Cosas, son todas acciones oficiales de la Auditoría Superior de la Federación. No hay misterio. Usted dice que sabe que hay un proceso, pero que no está mencionada. Por eso me lleva todo a preguntar, ¿a usted la buscó el reportero para No, no, conversar, para dialogar, pues para escuchar su versión? no, por supuesto que no, no. A carambas, pues si son bases del básico de un periodismo honesto, ¿cómo que no la buscó? No, en lo absoluto, en lo absoluto. De hecho, yo me enteré porque un colaborador me envió la nota. Previo a eso, pues nunca tuve ningún tipo de contacto o intento de tal por parte de este reportero, ¿no? Por supuesto que no. Bueno, este periodista, pues. Válgame Dios. A ver, doctora, déjeme, déjeme cerrar, al menos de mi parte. Ya usted cierra después de que, si me permite pedirle que me responda la pregunta con lo que usted considere. A ver, doctora, hay, dice, amenazas a su integridad y hay una clara calumnia, difamación, daño a su imagen, pues a su carrera incluso, ¿no? ¿Qué va a pasar?
Yo soy de los que siempre ha levantado la voz contra la mentira y que no podemos seguir permitiendo que se mienta con impunidad, porque pone en riesgo la vida, la integridad de uno. Y bueno, yo le pregunto, ¿y ahora qué? Bueno, pues en primera instancia a mí me toca, no solamente defender a mi persona y obviamente mi familia, ¿no? Que pues eso es una cuestión colectiva, familiar, pero también me toca defender, aclarar para las personas de buena voluntad, es decir, para el pueblo de México, porque solamente el pueblo puede defender al pueblo, como decía nuestro expresidente López Obrador. este, Cuál es la información que yo tengo, cuáles fueron los recursos que estaban pues comprometidos de manera dispendiosa, opaca, en los fideicomisos, cuántos recursos pudimos recuperar más que seguir dispendiando de manera ilegítima más de 20,000 millones de pesos. Me toca todo ello, me toca todavía defender ese proyecto que a mí me tocó coordinar por mandato del señor licenciado Andrés Manuel López Obrador durante su presidencia. Y además, bueno, seguir, como lo digo en mi carta, con mis principios dentro y fuera de la administración pública intactos, de no robar, no mentir y nunca traicionar al pueblo. Y, por supuesto, sí defender también mi nombre, mi prestigio, que se defiende por sí mismo, por mi trayectoria, pero siempre con rectitud y mediante los mecanismos necesarios, siempre pues en disposición de colaborar con las autoridades que así lo requieran, pero ya se irá viendo más adelante, pues qué acciones también vale la pena emprender en otros ámbitos, ¿no? Inclusive en el ámbito legal, porque sí es importante que tanto en el ámbito público como en el personal, como usted bien lo dice, no haya, no haya impunidad, porque estos violentadores, estas personas que mienten, que además no hacen honor a su ser periodistas, a su labor de periodistas, sino todo lo contrario, desinforman. Y lo hacen de manera más o menos hábil, porque ciertamente hay auditorías, son auditorías, como digo, que ahora más que nunca, desde el 1 de diciembre de 2018, se hacen con mucha, pues con mucha pulcritud y mucho empeño, tanto de las entidades auditoras como de quienes hemos estado, en mi caso, o siguen estando ahora a cargo de las entidades públicas que hay que cuidar. Y por supuesto que ha habido auditorías, pero el que haya habido auditorías, algunas, la mayoría solventadas ya, la gran mayoría, no solamente solventadas y o con observaciones atendidas, y algunos inclusive como el que tocaron en su primer artículo, que se ve que lo planeó, ¿no? En estos 2 tiempos, el PRAS, de este contrato en el cual todavía quedaron pendientes de revisar esos 25 millones. El que eso esté ahí, que es de lo que él se vale, no quiere decir que haya habido, todavía no está demostrado ningún daño al erario, ¿no? Y él se está erigiendo para generar un linchamiento público en juez último, se está adelantando a las autoridades pertinentes para dictar ya sentencia y lo que es más grave, para hacer acusaciones dirigidas, en particular poniendo a mi persona por delante, como si yo fuera la responsable de cualquier desaseo o mal manejo de recursos, que a diferencia de lo que pasaba en los gobiernos prianistas, en estos gobiernos de la Cuarta Transformación sí se observan, sí se explican y si no se explican se les da seguimiento para deslindar responsabilidades. Entonces, eso es lo que es grave, que un proceso natural, normal de auditoría, que algunas de ellas, como este caso, siguen en proceso y las observaciones se han hecho y se están considerando, en fin, se ha utilizado manipulativamente, dolosamente, para dar pie a una campaña de odio
de amenazas, como bien lo dices, en lo moral, inclusive en mi integridad física, y para tacharme de una persona que no soy. Entonces, eso es lo grave. Y él siendo periodista, pues obviamente si hiciera una investigación a fondo, pues tiene eso claro. Entonces, pues... Por ahí usted también está siendo víctima de este odio contra López Obrador, Ah, claro, porque por no supuesto, han y ahora, podido tumbar la herencia que es de tantos millones de menos pobres en nuestro país, exacto, la exacto. herencia de ir saneando instituciones como el CONACYT, de esta corrupción y de estos malos manejos. Eh, ¿Tiene miedo por estas amenazas a su integridad? Pues mira, no voy a decir que soy impune, o sea, es muy fuerte, es fuerte, y sobre todo cuando tocan a lo que más quiere una madre, que son sus hijos, mi hija en particular. Pero pues yo me siento arropada por el pueblo de México y por este gran legado que dejó nuestro presidente y esta continuidad que dignamente lleva la presidenta Claudia Sheinbaum del segundo piso de la transformación, porque somos la mayoría y por eso recurren, somos la mayoría quienes queremos que siga y que no haya un retroceso, que no haya una restauración de los mecanismos, de las instituciones, de los modus operandi, de las leyes inclusive que tenían para protegerse con esta doble moral de pulcros y perfectos legalmente. Somos la gran mayoría del pueblo de México. Entonces yo me siento acompañada y por eso es que siento la obligación, la necesidad y la responsabilidad para con el pueblo de México, a quien obviamente me debí durante mis años de gestión al frente de CONACYT, y ahora un año después y previo a ello, de todas maneras me debo, porque yo siempre he participado en luchas sociales, socioambientales, por la defensa de nuestros maíces, de nuestra soberanía alimentaria, del cuidado de nuestro ambiente, en fin. Entonces, para poder hacer esta comunidad, estas familias y comunidades que ustedes, desde los medios independientes, de una manera tan admirable, que yo felicito y por eso agradezco mucho este espacio, seguir generando esta conversación, esta gran comunidad, este arropo humano, humanitario. Y pues vuelvo a citar al expresidente López Obrador, ¿no? Él decía, a mí el pueblo me defiende y yo cuando siento ese rigor de pues esas flechas que como dice mi hija nos tratan de llegar y tenemos que esquivar, pues acudo a ese arropo y por eso es tan importante la comunicación y por eso hay colegas que me decían, no des tantas explicaciones, o sea, no es necesario contestarles, son muy claramente infundadas, sus acusaciones se caen por sí mismas. Yo sentí la necesidad de escribir esta carta para las personas de buena voluntad, que son las que conformamos el pueblo de México, y es con ellas que me siento arropada, protegida, defendida, apoyada frente a estos pues viles y burdos ataques manipulativos que aunque quieren ser inteligentes como los de las notas de Milenio, tramposamente embrollan a la gente porque su intención es no transparentar, no decir y develar sus verdaderas intenciones, que es lo que hace el buen periodismo, pone por enfrente cuáles son los intereses, los principios que le guían, sino generar estas campañas, suscitarlas, ¿no? Porque es soltarle, ahora sí, que pues toda esta maldad desesperada y este empeño absurdo porque regrese un régimen de privilegios, de injusticias para el pueblo de México, quienes aprovechan, porque si no, ¿cómo explica el periodista? Yo le haría esa pregunta, que sus pulcras investigaciones precisas
han sido utilizadas de maneras tan perversas, tan dañinas y tan contrarias a la ética del buen periodismo. Yo le agradezco que hable sin censura en este espacio libre como el viento y solamente puedo cerrar diciéndole solidaridad. Nada debería de llevar a alguien a soportar, como hemos soportado también nosotros por años, amenazas de muerte por expresarnos como nos expresamos y por pronunciarnos como nos hemos siempre pronunciado. Y ojalá que estos periodistas que tanto criticamos también desde estas trincheras tengan un tantito de vergüenza y de honestidad intelectual y que por lo menos antes de publicar llamaran y buscaran a los que van a ser aludidos, en este caso a usted, y estamos al pendiente, doctora. Eh, Gracias. vaya, que si esa también es una confirmación de los muchos callos que se pisaron y de los muchos intereses que se afectaron. ¿Con qué cierra? Bueno, pues cierro reiterándole al pueblo de México, además de agradecerle, Vicente, y a toda la comunidad que acompaña este espacio sin censura, con mucho cariño, reiterar que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que mis principios dentro y fuera de la administración pública siguen intactos. No robar, no mentir y nunca, nunca traicionar al pueblo de México. Me siento muy orgullosa del trabajo que hicimos bajo el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador y confiada de que en este segundo piso de la transformación, con la doctora Claudia Sheinbaum al frente, seguirán profundizándose esas políticas que tanta falta hacían al pueblo de México a favor del mismo y evitando que los recursos del pueblo se desvíen a otros intereses que no son los de su bienestar. Muchísimas gracias, Vicente, y les dejo un abrazo fraterno a todos. Le mando un abrazo, Marilena Álvarez Buya, y gracias por su servicio a México. Aquí estamos al pendiente. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias, doctora. La ex titular del CONACYT defendiéndose así, defendiendo su nombre y su labor ante estas calumnias, dice, que se han publicado en Milenio. El colmo de los colmos, dice que el reportero que escribe la nota ni siquiera le llama para conocer su punto de vista, su versión de los hechos. Válgame Dios, con estos que se dicen periodistas y que a nosotros nos quieren tratar de pinches youtuberos, como lo he dicho muchas veces, a mucha honra, pinche youtubero. ¿Para qué quiero que me digan periodista de élite y de caché como estos? No, 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 lamentable que Milenio también permita que se publique sin contrastar. Y es que en esa temporada estamos. Cuando los intereses que no son los del pueblo se ven tocados, no, hombre, salen a defender hasta el mismísimo Ricardo Salinas Pliego, y si no, le voy a preguntar al estimado y respetado Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente